Hola familia, muy buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Bienvenidos a esta sección de entrevistas. En esta ocasión, la número 38 ya. Parece que fue ayer, ¿verdad? Bien, en esta ocasión tenemos a una autora catalana que se llama Carmen Zan Lastra, que viene a hablarnos de sus novelas. 3 de ellas ya publicadas y que son Acabáramos, de Gris y La memoria del gorrión. Y una cuarta que se supone que verá la luz allá por el mes de octubre, o sea, dentro de poquito, el mes que viene si Dios quiere, y que ha sido, digamos, fichada por la editorial M de Mujer. Así que, bueno, ya sabéis cómo funciona la dinámica de estas entrevistas. Si no lo sabéis, aquellos que sois nuevos, bienvenidos al canal y os la cuento muy rápidamente. Nos ponemos en contacto en este caso con Carmen, le cedemos el canal para que ella nos cuente lo que quiera y conforme vaya hablando vamos haciendo preguntas. Y digo, como siempre, vamos haciendo preguntas, lo digo en plural, porque vosotros también tenéis la posibilidad de dejar vuestras preguntas aquí para que ella tenga bien contestarlas cuando buenamente pueda. Así que nada, esta entradilla va a ser cortita y al pie, como se suele decir, y no me entretengo más. Vamos a ponernos en contacto con Carmen y vamos a charlar un poquito de literatura y de libros, que es lo que venimos a estas horas y por aquí, ¿vale? Vamos allá. Ya está Carmen invitada, vamos a esperar a que hace. Ahí está. Está al revés, Carmen. Sí, cariño, ahora. Wow, qué grande me veo. Espera, que lo pongo más lejos. Como quieras. Ya está. Perfecto. Bueno. Pues nada, como he dicho hace un momentito, estamos con Carmen. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, como acabo de decir también hace unos segundos, esto es lo que tiene estas entrevistas. Yo os cedo el canal, os doy ese marrón, como suelo decir, para que os presentéis, os contáis lo que queráis sobre vosotros y ya conforme tú vayas hablando se me irán ocurriendo preguntas. Por supuesto también la gente que esté en directo podrá hacerlas. Así que nada, cuando quiera Carmen, el canal es tuyo y adelante. Muchísimas gracias. De todo eso, darte las gracias porque los autores que llevamos poco tiempo en el mercado realmente tenemos muy pocas posibilidades de visibilizarnos. Entonces, muchas gracias por el esfuerzo, porque sé lo que tiene que representar para ti. Perdona, tengo al gato. Nada, no te preocupes. Ya en alguna otra entrevista ya ha pasado incluso un gato por delante de la cámara, o sea que no te preocupes. Bueno, pues nada, a ver, soy Carmen, tengo 59 años y bueno, desde pequeñita siempre quería escribir. O sea, de hecho, mi madre dice que cuando tenía 3 años me aprendía los cuentos de memoria y hacía como que los leía. Y ellos tenían una tienda y la gente venía a verme, venía a ver a la niña que tan pequeñita sabía leer, ¿no? Les engañaba un poquito con esto. De hecho, antes de los 5 años ya leía y no he parado de leer en toda mi vida, ¿no? Bueno, quería ser escritora, quería ser médico, quería ser misionera porque iba con las monjas y quería ser bombero, ¿no? Al final la vida te va llevando. Bueno, he tenido como 3 fases en mi vida, ¿no? O sea, yo quería hacer en su momento la carrera de filología, pero bueno, estas cosas de la vida, me quedé embarazada con 16 años, nos casamos, quiero decir, terminó una criatura y bueno, pues hubo un parón, ¿no? He tenido 3 hijos y bueno, pues la vida te va llevando por otro camino. No estudio medicina, pero sí que estudio medicina china. Y durante muchos años me dedicaba a la psicología, que también la estudié en la UNED, y he trabajado como terapeuta, básicamente. Llega un momento en el que, bueno, los hijos se hacen mayores, y bueno, otras cosas que pasan. La vida a veces es muy complicada y muy dura. Y tomo la decisión de que quiero hacer lo que realmente quería hacer, que era escribir. Y bueno,
tenía tiempo para hacerlo porque una enfermedad había parado mi ritmo de vida, que era aceleradísimo, y empecé a escribir. Y bueno, pues una cosa ha llevado a la otra. Los primeros dos libros que has mencionado, que es El Acabáramos y el de Gris, son como dos trabajos muy personales y muy íntimos. Acabáramos es como, bueno, la cosa triste y terrible que nos pasó es que se nos murió una hija con 31 años y bueno, de alguna manera ella era una niña muy especial, muy capaz, muy creativa y entonces una manera de hacer el duelo para mí fue el inventarme como un año más de su vida que fuera una aventura, porque ella cualquier cosa que le pasara en la vida decía, esto es una aventura, ¿no? Y yo dije, pues voy a hacerle una aventura y acabáramos es un año de aventuras en la vida de mi hija. Y esto la verdad es que fue muy sanador y muy bueno. Y luego de Gris es, es un tributo a mi padre. Mi padre era el mejor cuentista que he conocido. O sea, yo tengo unos recuerdos maravillosos de él contándome las historias, esas historias tradicionales, ¿sabes? Esos cuentos que se contaban al lado del fuego en las noches de invierno, ¿no? Y entonces, hilando con la historia de mis abuelos, de sus padres, que en un momento determinado tienen o sea, se les da unas tierras para llevarlas adelante. Es un trabajo agrario que se hizo de recuperación de tierras después de las guerras carlistas y cómo sacan adelante ese pedacito de tierra y cómo viven allí. Y esto hilado con las historias que me contaba mi padre. Eh, ya te digo, es un tributo para él, a mí me parece, es un libro que yo lo adoro porque es mi padre, ¿no? Mi padre era muy mágico. Y bueno, pues claro, la historia de mi padre, él nace cuando la guerra civil, cuando estalla la guerra civil en el 36. Y claro, empiezas a buscar información y referencias. La historia es algo que nos gusta mucho. En casa somos unos apasionados de la novela histórica y de la historia en sí, ¿no? Y también, bueno, hemos tenido como cierta militancia política, somos bastante... Lo diría como antifascista, lo dejaría ahí, pero nos hemos movido siempre en el movimiento libertario. Y claro, pues teníamos información, pero realmente te pones a bucear y te das cuenta que no sabemos nada, de que nos han explicado muy mal la historia, nos han ocultado muchísimas cosas y otras pues no les hemos dado importancia. Y claro, últimamente en este país han visto cosas muy feas y se están viendo, ¿no? Como cierta pérdida de esa perspectiva de igualdad que parecía que ya estaba como asumida, ¿no? Y de recibir al de fuera con aprecio y con cariño y no poner barreras con los ismos, ¿no? El ismo que sea, ¿no? Todo aquello que nos pone barreras. Y bueno, pues pensé, mira, pues voy a contar una historia sobre la guerra civil. Vamos a ir adelante con la información que yo tengo, la que puedo buscar a través bueno, pues las asociaciones más libertarias o cosas así. Y me puse a buscar información y después, ha sido un proceso muy largo llegar a escribir La memoria del gorrión. Hay como 2 años de búsqueda de información, de clasificación, de datos. Algunos han sido complicados de encontrar, lo he dicho varias veces, porque realmente hay episodios de nuestra historia que no están, que es muy difícil de encontrar. Este en concreto, en el que se basa mucho esta historia, que es el grupo DAS, que es un grupo antifascista
internacional que vivió en Barcelona en los años, bueno, inmediatamente, sí, básicamente entre el 35 y el 38. eh, y que descubrieron pues toda una trama de grupos de información y de espionaje nazi que había en Barcelona en aquellos años y que todos esos documentos que ellos recopilaron pues se llevaron fuera de España y han estado perdidos y enterrados en cajas sin salir a la luz durante mucho tiempo. Se hizo un libro a finales de la Guerra Española, pero apenas tuvo distribución y después desapareció y en los últimos años pues otras personas han hecho otro libro muy interesante desde una basante, o sea, una basante, estoy ya se me va el catalán, una vertiente más de estudiosos, o sea, yo no me puedo comparar con ellos, ni mucho menos, pero sí que he hecho mi trabajo de investigación a fondo. Y ya Hombre, está. a ver, ese trabajo se ha llegado a valorar porque, según me mandaste en la biografía, llegaste a quedar finalista en un premio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, los dos primeros libros yo los autopubliqué porque era una cosa como personal, o sea, yo Claro. no tenía ninguna idea de que esto fuera más allá, ¿no? Pero cuando ya estaba como medio acabado y lo empezaba a pasar a mis betas, ¿no? Que al final pues es la familia, los amigos, y Claro. empezaron a decirme, ostras, es que está muy bien, es que no sé qué, me lo leyeron un par de personas del gremio, y, oye, pues ¿por qué no lo presentas a un concurso? Y yo, pues bueno, ¿por qué no, no? Vamos a ver qué pasa. Y sí, lo presenté y quedé finalista, o sea, para mí fue como una gran sorpresa. Y ya está, pues salió en enero para el cumpleaños de mi hija, salió como un regalo de cumpleaños y la verdad es que ha tenido una aceptación relativamente buena. Yo estoy muy, no sé, ilusionada y a la vez sorprendida. ¿Es De también hecho, autopublicada? ¿eh? Perdón, ¿es también autopublicada como las dos primeras? No, no, esta era por la editorial Adarve Ajá. y, bueno, pues es una tirada pequeña, ¿eh? Tampoco te pienses que es una cosa, es una editorial pequeñita que tampoco, pero bueno, fue como muy chulo, ¿no? Esto pues te anima, ¿no? Y entonces pues ahí está, ¿no? O sea, he hecho las presentaciones, me han hecho entrevistas hasta en la tele, cosas que yo no pensaba para nada, que a mi edad me iban a pasar, ni mucho menos. Y bien, es lo que te decía, estoy muy contenta. Estoy llevando adelante la segunda parte porque hay muchas cosas que quedaban como inconclusas en el primer libro. Y en este, o sea, el primer libro, La memoria del gorrión, que es, os lo enseño porque si alguien no lo ha visto. Como veis, esto es la Plaza Universidad en Barcelona y pasa allí porque nosotros vivimos allí durante muchos años, justo Ujú. enfrente de la universidad. Y pasa mucho de la trama, pasa en el edificio donde vivíamos. Y bueno, pues esta pasa entre el año, o sea, hay como historia a dos tiempos. La protagonista, que se llama Nina, vive en el año 1998-99, y cuenta un poco su historia, ¿no? Desde pequeña, y es muy mi alter ego, ¿no? Ahí tiene muchísimo de mí. Y luego está las memorias de un espía nazi que estuvo ahí en ese edificio en los años 30. Todo esto surge porque cuando vivíamos allí en aquel edificio teníamos una vecina que, que era una señora increíble. Realmente tengo que escribir su historia porque era una señora muy apasionante. O sea, te digo una anécdota. Cuando Marlene Dietrich estuvo en Barcelona, bueno, en España, Ajá. ella fue su cicerone. Fue la que la estuvo acompañando por toda España. O Ala. sea, wow. Pues esta señora vivía debajo nuestro y
y era una señora encantadora y nos contó que en el edificio y en toda aquella manzana se habían descubierto, bueno, pues que había cosas de los nazis en los años 30, antes de la guerra civil, y que incluso en los bajos del edificio de enfrente había habido una zona de fabricación de armas. Wow. Y bueno, aquello de que eso era una señora mayor, nosotros éramos muy jóvenes, esto no lo has leído en ningún sitio, y dices, wow, esta Sofía está un La poco... tremendana, ¿no? Y se había quedado ahí, pero resulta que empiezas a bucear a la historia y era verdad, o sea, era verdad. En el triángulo que forma la universidad, con la Plaza Universidad y la Ronda Universidad y la calle Balmes, que era nosotros vivíamos en Gran Vía y era como la tercera pata de ese triángulo, es una y ya de la Champla, pero es triangulares, porque es el límite entre el ensanche y la Barcelona más antigua. Ujú. Pues ahí hubo todo eso, hubo sedes, hubo bares donde se reunían los nazis, restaurantes donde comían los nazis y se llevó adelante una trama, que es la que yo desarrollo en el libro un poco, sobre para apoyar a Franco, digamos, de alguna manera, no voy a desvelar más. Y bueno, pues eso es lo que cuento en el libro. Y eso, digamos, pasa en esos dos tiempos. Nina está en el año 98, 99 del siglo pasado y Spaz, que es Gorrión, es el nombre en clave de este personaje, eh, vive pues entre el 35 y el 38, allí en aquella zona. Vamos a dejarlo ahí. Supongo que esta tercera novela llegaste a publicarla con la editorial después de haberla presentado en el concurso, ¿no? El éxito que tuvo. Claro, Exacto. porque normalmente en los concursos siempre se presentan novelas en las que no se han publicado anteriormente con Sí, nadie. O sea, exacto. te vino genial para esa publicidad y conseguir una editorial. Eso tiene mucho mérito. Y bueno, ese mérito también se ha alargado ahora con un futuro bebé que viene en camino, una cuarta novela que, como he dicho al principio, ha firmado con la editorial M de Mujer y que se llama Historia de una mujer libre. Exacto. ¿Puedes adelantarnos algo de ese libro? ¿Y por qué Sí, surgió y vale. cómo llegaste a esa editorial? Claro. Sí, pues mira, la novela surge porque durante el confinamiento, es que nos ha dado tanto tiempo con el confinamiento para tantas cosas, y entonces quería hacer algo con todo ese material que había recogido, paralelo a la historia de Gorrión, quería hacer algo femenino, algo que reivindicara el enorme trabajo que han hecho las mujeres en nuestra historia, ¿no? Que no es conocida. Si la de los hombres es desconocida, la de las mujeres ya, ¿para qué te cuento? Y otra de mis pasiones, otra de las cosas que me gusta mucho, es el estudio un poco del lenguaje, de la evolución del lenguaje. Entonces, en esa novela hay otra vez dos personas o dos personajes importantes. Uno es una jovencita de 16 años que quiere ser influencer y que habla con la jerga propia de su edad y de su grupo, mmm, más así, como te diría yo, más trap, un lenguaje más alternativo. Y esta niña se ve que de repente le cortan las alas porque no puede salir a la calle. Entonces, claro, sus directos en Instagram que hacía, pues tiene que hacer otra cosa, tiene que cambiar de rumbo. Y bueno, descubre que al lado, en el edificio de al lado y por la galería, pues se puede comunicar con una señora mayor que parece que está un poco ya de la olla porque dice cosas como un poco extrañas, ¿no? Y bueno, pues
es un poco esta historia de cómo llegan a conocerse y de los cambios que la historia de esa mujer, que es una mujer increíble, genera en la evolución y en el futuro de esa niña de 16 años que hasta ese momento solo vivía por su imagen y para su imagen. Un poco es eso. Y los dos lenguajes de dos épocas muy diferentes. Y cómo acaban teniendo... Supongo que, claro, para ti las novelas, entre comillas, muy entre comillas, más fáciles de escribir fueron las dos primeras porque eran muy allegadas a ti, pero en realidad también son las más difíciles por eso precisamente, ¿no? Por ser tocarte tanto el corazón, ¿no? Sí. En esos dos temas. Eh, ¿En cuál de, digamos, estas cuatro novelas tú te has sentido más cómoda? ¡Wow! ¿En cuál me he sentido más cómoda? Es difícil. Yo creo que con la de Gris, con la de mi padre. Porque al final era rememorarle a él, rememorar a mis abuelos. A mi abuelo yo no lo conocía, mi abuelo paterno, porque murió cuando mi papá tenía 10 años. Y a mi abuela apenas la veía porque ellos vivían en Madrid y nosotros en Barcelona, con lo cual lo veía en vacaciones, la veía. Y apenas estaba unos días al año con ella hasta que murió, que yo era todavía muy jovencita, debía tener 12 o 13 años. Por lo tanto, el proceso ha sido más a través de todo lo que mi padre me había explicado. Yo perdí a mi padre ya hace 17 años y eran sus historias y era muy bonito. Realmente para mí fue muy bonito poder, porque además se lo había dicho muchas veces, ¿no? Él tenía un cuento favorito que era Juanillo el oso. Yo se lo hacía contar 10 millones de veces, me lo habrá contado. Y claro, este cuento es el que es un cuento muy largo, entonces está a trocitos, ¿no? Entre medios de otros cuentos. Y no sé, era tan bonito poder hacer eso, poder hacer de verdad lo que le había dicho. Esto lo tengo que escribir, papá, porque si no se va a perder. Porque sí que hay antologías de cuentos, incluso he tenido que echar mano de alguna para refrescarme mi memoria, ¿no? Porque, Claro. ¡ay! Había uno que hablaba de esto, pero ¿cómo era? ¿Cómo era? Pues vas buscando los cuentos tradicionales, hay libros muy bonitos de cuentos tradicionales. Ah, pues sí, pero mi padre no lo contaba así, entonces vas y buscas y ha sido el más bonito, sí, por esta labor más, no sé, más tierna. Bueno, dentro de esa elaboración, y como siempre en este canal, yo procuro robaros un poquito de vuestro arte y sobre todo de vuestra forma de trabajar, y casi siempre hago la misma pregunta a todos, y es eso, ¿no? Eso precisamente. ¿Cuál es el proceso de elaboración de un libro en tu caso? ¿Cuáles son las partes que más te cuestan? En fin, todo lo que es ese proceso, ¿cómo es tu manera de trabajar cuando te tienes que enfrentar a una historia? Vale, mira, no sé, a veces yo he leído muchas teorías, ¿no? Lo de hacer mucho planning, lo de ir después. Y cada libro ha sido diferente. O será porque tampoco tengo técnica, ¿no? Porque en el fondo yo no tengo una formación para ser escritora. O sea, yo te puedo poner muchas agujas en el cuerpo para curarte lo que sea, pero yo no sé, no sabía que podía escribir un Ya, libro. pero también es verdad que llevas leyendo desde los 5 años y yo creo que mejor escuela que esa no se puede tener. Sí, eso es verdad, ¿eh? Yo creo que la lectura va, sí, sí, te genera unos esquemas mentales, ya, sí es cierto. Yo creo que los que somos lectores al final podemos escribir medianamente bien, sin grandes despavientos, ¿no? Pero sí, sí, creo que sí. No sé, el que más me ha costado es el de Acabáramos, pero no porque me costara escribirlo, porque lo hice durante la pandemia y creé un blog, porque pensé, ostras, ¿en qué puedo ayudar a las personas que están encerradas como lo estoy yo en estos momentos, ¿no? Y se aburren, ¿no?
y pensé en toda la gente en mis pacientes, en amigos, en conocidos, ¿no? Y dije, mira, pues podría hacer y aprovechar, y entonces esto es el trabajo que le hago a Elena de generar todo esto. Y Elena, perdona, nuestra hija. Sí. Y entonces, pues, hice como una apuesta conmigo misma, ¿no? Y porque me puse a empezar a escribirlo y yo no paraba de llorar cada vez que escribía algo. Vale. Entonces dije, no, no puede ser así, te lo has de tomar como un regalo hacia ella que a la vez es un regalo para ti. Y, y entonces dije, bueno, pues esto, hago el blog con esta historia que estaba ahí, que no la acababa de hacer porque lo pasaba muy mal. Y era como una cita, o sea, un reto. Cada día, de lunes a viernes, escribía un capítulo. Ujú. Y así, hasta que hice, me parece, son 44 capítulos. Y iban saliendo, la gente lo fue leyendo y tal, ¿no? Y entonces cuando acabé, todo el mundo me decía, oye, ¿por qué no haces un libro con esto y tal? Y como ya lo había pensado en su momento por lo de Elena y como un regalo para la familia, para los amigos, ella tenía una cantidad de amigos bestial, o sea, era una niña tan social que tenía amigos por todo el mundo además. Y entonces pues dije, vale, pues sí, la verdad es que queda como una novela así juvenil, porque es como ligerilla y tal. Y entonces, pues, pues la hice así. Y ese fue el proceso de creación de Acabáramos, o sea, desde la primera idea, cómo hacerle ese homenaje a Elena y el sufrimiento que yo me comportaba, a decir, no, no, estructúrate de lunes a viernes un capítulo cada día y así te fuerzas a curar tu cabeza, que es, Acabáramos curó mi cabeza. Y ya está. Según me cuentas y según intuyo, digamos que las tres primeras novelas son las que más tienen de ti, de tu vida o de todo lo relacionado evidentemente contigo, ¿no? Sí. La cuarta, digamos que es la que más se aparta de la realidad que tú has vivido alrededor tuya. ¿Tiene más de ficción que de realidad o No, cuenta? tiene mucho de realidad porque aunque evidentemente los personajes que yo he puesto son personajes inventados, ah, tienen muchas cosas que son reales. O sea, la niña, yo conozco niñas así que son influencers o que quieren ser influencers y que hablan ese lenguaje y que se mueven y su vida gira de esta manera, ¿no? Y en cuanto a señoras bueno, del nivel de la Yayona, que ya, sí, cuando ya esté libre y se pueda leer, Mamen se llama, es una señora que vivió cosas muy reales, o sea, todo eso se vivió, o sea, no cuento nada que sea ficción. Lo que pasa es que, evidentemente, todo le pasa a una persona o a otra persona, que son personajes, pero las cosas que les pasan sí que ocurrieron. Esa señora estuvo en la Asociación Mujeres Libres, que solo, o sea, es que se merecen que la historia las vuelva a poner en su sitio porque fueron increíbles lo que llegaron a hacer. Y, y bueno, pues también fue guerrillera y estuvo luchando con hombres durante la guerra civil y luego pues otra serie de cosas, ¿no? Que no voy a contar todo, pero quiero decir que son cosas que pasaron, que realmente pasaron, y, no sé, que no es que Tu me forma, invento. perdona, tu Sí. forma de escribir está muy apegada, como dices, a la realidad. ¿Tú te ves escribiendo algo que sea de absoluta ficción, que no tenga nada que ver con algo que hayas oído, leído Ah, o haya sí. pasado alrededor tuya? De hecho, en Acabáramos, en la que le hice a Elena, es una historia fantástica, o sea, totalmente, o sea, es una niña, o sea, es Elena, que se despierta 2 años después de haber muerto
y se da cuenta por las redes de que está muerta. Y ha aparecido en medio de una montaña, dentro de una vaina extraterrestre, y bueno, tiene una relación con unas tribus indias y con los extraterrestres. O sea, sí, un poco de fantasía sí que es. Bueno, Pero acabas de terminar, digamos, está en el horno esa cuarta novela, y como la mente de todos aquellos que escribimos siempre está fluctuando, la pregunta es evidente, saber si hay ya una quinta historia por ahí que esté rondando tu cabeza para plasmarse. sí, 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 porque ahora a veces pienso que tengo una cabeza desatada. Sí, estoy haciendo la segunda parte del Gorrión, que ya está muy adelantada, la verdad. Que ocurre, o sea, es como el resto de la historia de Spaz desde el 38, en el que se supone que desaparece Spaz, y el 2000 y pico, 2000 y poquito, que acabará, más o menos. ¿Te planteas esa quinta novela que estás en proceso, publicarla de nuevo con la editorial que nos has dicho, o autopublicarla? O... No lo sé, no lo sé. Es que yo en estos momentos dejo fluir, porque como todo lo que me está pasando me parece increíble, Ajá, no quiero ni poner expectativas ni nada. O sea, eh, yo me puse a escribir porque si no me hubiera, no sé qué hubiera, pero nada, bueno. Y sin saber cómo al final autopubliqué, que ya era como increíble, pero más que nada lo hacía para poder tener el libro físico y poderlo dar como muestra de amor a los míos. Escribí la memoria del gorrión porque, bueno, ya que me había puesto, me lo estaba pasando tan bien y, ay, pues qué bien me lo paso, pues si realmente esto era lo que yo quería hacer de pequeña, ¿por qué no lo he hecho? Y pues venga, vamos allá. Y lo presenté al concurso sin tener ningún tipo de expectativas, la verdad. Y mira, pues ya está, y se ha publicado, pues qué bien. La editorial está respondiendo bien, no estoy descontenta. El hecho de haber buscado otra editorial para con el de Historia de una mujer libre era porque quería que fuera una editorial feminista, claro. porque para mí era importante que fuera una editorial feminista, porque es un libro muy feminista. No feminista en el sentido contraposición al machismo, que es algo que no me Sí, sí, gusta sí, nada, entiendo. sino de reivindicación de esa diferencia de la feminidad y de la manera de hacer de las mujeres, que me parece que no se ha valorado y no se le ha sacado el jugo. Creo que podemos aportar mucho en muchos sentidos, y no solo en la crianza, que es maravillosa, y todas esas labores supuestamente femeninas. Entonces, lo que haga con la segunda parte del Gorrión, pues la verdad no me lo he planteado. Ya veré qué hago. Ya veré qué hago. Puede ser que se lo diga a Darbe, sí, sin ningún problema. La verdad, te tengo que ser sincera, si llegara a una gran editorial y Claro. me dijera, pues oye, imagínate, o Netflix, y me dijera, quiero hacer la serie, que esto no me lo había planteado en la vida, y con los de M de Mujer en el contrato venía y me reí mucho, ¿no? O sea, ahora los Claro. contratos de las editoriales te Sí, sí, ponen una cláusula por si llega una plataforma y decide hacer, y dices, ¿en serio? O sea, vamos así ahora. Y sí, parece que sí, pues imagínate, no sé, ya sería como increíble, pero pues, ¿por qué no? Yo qué sé. A estas alturas. ¿Tiene título esa novela, o es simplemente La memoria del gorrión segunda parte? No, a ver, ¿cómo era? Es que estoy ahí, todavía no lo tengo muy decidido, pero era... es que Spaz en su siguiente vida, digamos que es la misma vida, pero rompe con Ujú. los nazis y hace otro tipo de... Se llama Eleazar, el Lázaro.
Entonces la idea, el primer título así, no sé si acabará siéndolo, pero eso, es Lázaro, hijo de la nada. Entonces ya veremos por dónde tiramos luego. De momento los Eh, papeles que escribo están así. es que según me dicen los títulos, es que me parecen muy curiosos cada uno de los títulos de tus libros. Me gustaría que explicaras el porqué de cada título, si es posible, Vale. y si te costó mucho, claro, porque hay mucha gente que le sale el título del tirón, otra que no lo escribe, no lo tiene hasta el final. A ver, acabáramos. Acabáramos era una expresión que decía Elena. Elena muchas veces cuando le había costado entender algo, hacerse lo suyo, decías, acabáramos, y además así, acentuado al final, ¿no? Acabáramos. Entonces era ella, era, Claro, evidentemente. El de gris era porque, mira, porque estaba viendo una entrevista con Vicenç Villatoro y entonces un escritor de aquí que había hecho una novela y hablaba de la generación de mi padre, ¿no? De que habían sido la generación a la que se le decía que no se podía llamar la atención, que tenías que ir de gris y por la acera, per la vorera, de gris y per la vorera. Y me pareció muy clave, porque después de la guerra civil en este país, después del golpe de Estado, la guerra civil y sobre todo la posguerra y todo lo que pasó en aquellos años, la gente no quería significarse, quería ser casi invisible, mejor invisible que llamar la atención, porque si llamabas la atención podrían pues meterte en la cárcel o claro. tener represalias o que los mismos vecinos te delataran, ¿no? Entonces, sí, pensé que era adecuado. Luego, la memoria del gorrión. Gorrión porque el protagonista, su nombre clave es Spatz, que es gorrión en alemán. Y la memoria del gorrión porque al final son sus memorias las que encuentra Nina en lo que llamamos el zulo, lo llamábamos así, era el espacio debajo de la portería. Y, y entonces eran las memorias del gorrión, pero también por el juego en una de las presentaciones estuvimos hablando del tema de la memoria, porque, y en alguno de los libros lo digo también, para mí es un tema clave, porque muchas veces cuando relatamos algo que nos ha ocurrido, al final no sabes si estás contando lo que realmente pasó, lo que tú sentiste que pasó, lo que te contaron que pasó, lo que después de eso que te contaron te has generado tú de lo que pasó. Y, y es un juego curioso, ¿no? Si más no. En esa memoria parece que no entran las pequeñas historias, que solo entran las grandes. Y al final son los perdedores, los pequeños, los que han hecho los cambios, no las grandes figuras de la historia, ¿no? Todos esos seres. Mira, yo me acuerdo mucho, últimamente de todos estos meses me he acordado mucho de Almudena Grandes. Para mí es un referente en la literatura, así como la que intento hacer yo, ¿no? De ficción histórica, en el que la historia tiene ese dominio importantísimo, pero a través de los ojos de los Pero, pues, perdedores, de los que van viviendo esas circunstancias de una manera marginal. Y no siempre me salgo, porque a veces me tiro a hacer, es algo que intento que no me pase y me pasa mucho, a que les pasen demasiadas cosas a mis personajes. Es algo que tengo
que trabajar. No sé si a ti te pasa, pero creo que Sí, sí, me sí, pasa y me dan la carga con ello porque dicen que soy demasiado pesadito en fastidiarle la vida a los personajes y que les ¿verdad? hago sufrir mucho. Pero no sé, será por eso que gustan las historias. A la gente se puede quejar en ese sentido, pero al final termina leyéndoselas y las disfruta, ¿no? Sí, Eso ya depende del género en el que te muevas y de lo sádico que seas, ¿no? Como digo yo a veces. bueno, un poco masocas somos todos porque Sí. nos encanta, ¿no? Sufrir leyendo y sufrir con los personajes, ¿no? Sí, es verdad. Pues eso es un poco, ese es entonces el título, estábamos hablando de los títulos porque yo ya ves que soy dispersa, pero mucho. El título de la historia de una mujer libre era básicamente por reivindicar a mujeres libres, para que a la gente le empiece a sonar. Creo que si puedes, mírate las cosas que llegaron a hacer, porque en plena guerra civil hicieron una labor de educación y cultura hacia las mujeres increíble, increíble. Entonces quería reivindicar eso, más allá de todo lo que llega a pasar en la novela, para mí eso era lo más importante. Y luego la que estoy haciendo ahora de Elezar, del Elezar Nietzsche, el hijo de la nada, era porque hay varios personajes que aparecen en esa novela que se reinventan. Y para mí ese tema, como yo me he reinventado 3 veces en mi vida ya, pues también me parecía justo reivindicar a los que nos reinventamos. ¿Hay algún género en el que tú digas, no, aquí no me veo, no es mi sitio, sigo en el mío? Sí, a ver, me cuesta muchísimo la novela romántica. Y no porque no me guste a veces leerlo, a veces yo qué sé, pero no me sale nada, ni a veces intentaría ponerles un poco más de humanidad emocional a mis personajes y sí que son, por ejemplo, Nina, que tiene mucho de mí, es muy emocional y expresa muchos sentimientos, pero los afectos los vivo en privado. Y entonces me cuesta, es algo que creo que nunca haré. O que, bueno, lo intentaré quizás para meterle suquillo a algo, pero no me sale de natural. Me sale más fácil todo lo reivindicativo y tal que esto. ¿Qué más? Las cosas de miedo. Novelas de miedo, no creo. No, no. Es como las pelis de miedo que no las veo. No. Ni las de risa. O sea, mi marido, por ejemplo, insiste en que veamos Zombieland o cosas de estas. Y 10 minutos después de haber empezado yo ya estoy, no quiero ver más, o sea, ¿no? Y ya está, no sé. Lo demás sí, aventuras, historia, sí, no sé. Pero esas dos cosas. Según lo poquito que te conozco hasta ahora, intuyo que eres una persona muy sensible y me surge una pregunta al respecto y es el hecho si te cuesta, en este caso también, te cuesta mucho escribir a los típicos malos de las novelas, porque siempre tiene que salir algo malo. Ay, sí, bueno, en el caso de la memoria del gorrión, pues me fue muy fácil, porque como eran los nazis, o sea, que ellos solos ya se escribieron todo lo malo. Es fácil. Pero tengo que reconocer que sí, que me cuesta. Porque yo soy de las que de pequeña siempre decía, o sea, lo de Rousseau y la bondad del hombre, para mí era ley. O sea, yo siempre he pensado que en el fondo los seres humanos somos buenos. Luego la vida te va enseñando que no tan buenos, pero ni los que parecen más buenos, o sea, No, tampoco. joder. Todos Es tenemos nuestra como, parte de sombra. como dijo hace poco en una entrevista a Arturo Pérez Reverte, nos movemos en los grises, a pesar de que la gente quiera ir de blanco y negro, pero siempre, por desgracia, nos movemos en los grises. Ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Yo Exacto. siempre lo he visto así y procuro reflejarlo en mis historias, ¿no? Y Mm. sí que es verdad, yo en mi caso particular disfruto mucho haciendo el mal de las Es novelas. verdad, Eso, sí, es eso verdad. sí que es verdad.
porque sé que voy a hacer sufrir a los lectores y es algo que me apasiona. Llámame malo, 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 pero sí que es verdad que al final, como siempre digo, yo prefiero que alguien me insulte al terminar de leer un libro porque le he hecho sufrir. Eso es que el trabajo ha sido satisfactorio. Y bueno, así cada uno ya nos movemos en esos estilos, ¿no? Qué bueno. Bueno, Carmen, no sé, algo más que tú nos quieras contar al respecto de lo que viene, de lo que vendrá, de qué expectativas tienes, que ya nos has dicho que lo que venga bienvenido sea. Mm. Es que no sé qué más decirte, he hablado por los codos. No, últimamente que estoy muy monja y muy metida en casa, cuando suelto de carrerilla. Hombre, Pues es lo que tratamos de hacer en estas entrevistas, que os sintáis como en casa, pues estás en tu casa, ¿no? Pero que os sintáis en este canal como en casa y tengamos pues más bien una charla que no una entrevista, porque no me gusta siempre el estar haciendo preguntas todo el tiempo, sí, sino que vosotros os expreséis, contéis lo que queráis y ya conforme yo os interrumpo poquito a poco Bueno, una pregunta que sí os quería hacer al respecto, claro, evidentemente si llevas desde los 5 años leyendo, tendrás tu fetiche literario y me gustaría saber cuáles son aquellas personas, aparte de Almudena Grandes, que ya nos lo ha dicho hace un momento, si hay algún autor o autora más que para ti sea de muchísimas. cabecera. O Mira, algún libro, porque siempre me gusta también que en sí, estas entrevistas el escritor nos recomiende algún libro que a él le haya marcado o le haya marcado. Entonces, por eso te digo esas sí. dos cositas. Otro autor más y bueno, y eso, algún libro que te haya marcado. Vale, mira, para mí fue muy clave porque, claro, piensa, yo era una niña en una familia de obreros que iba a un cole, bueno, un poquito más bueno de lo normal porque mis padres intentaron darme una buena educación, ahí se esforzaron mucho y, y que, bueno, tenía una... En casa apenas había libros, había muy pocos libros. Yo tiraba de todo lo que podía. Tenía unas tías que se compraban los libros para la biblioteca de casa por colecciones, pero estaban allí para quitarles el polvo. Y entonces yo me nutría mucho de eso. Pero para mí lo más maravilloso del mundo fue cuando debía de tener yo pues 12 años o así, descubrir que existían las bibliotecas públicas. Entonces, era un sitio donde yo podía ir, coger un libro, llevármelo a mi casa, leerlo, devolverlo, y eso me parecía genial. Y el primer libro que cogí en la biblioteca fue El Nada, de la Carmen Laforet. Y para mí fue, porque claro, no tenía nada que ver con los libros de lectura que nos daban en la escuela para que Claro. leyéramos. Y por otro lado, no tenía nada que ver con esos grandes libros de toda la vida, que si El Quijote, que si Shakespeare, que yo me leí, con 10 años me leí todas las tragedias de Shakespeare, y cosas así, ¿no? Y, y para mí fue eso, esa literatura intimista, maravillosa, de personajes reales, con los que te podías identificar, ¿no? O sea, para mí fue un descubrimiento maravilloso. Luego la poesía, ¿no? Yo creo que con la adolescencia los poetas son impresionantemente importantes. Escribí mucha poesía en aquella época, incluso gané el concurso de la escuela y esas cosas, ¿no? Soy muy lorquiana, me encanta Lorca, o sea, para mí es importantísimo. César Vallejo, no sé, Hölderlin, Leopardi, los grandes románticos, eh, y José Agustín Goytisolo. Llegó un momento que para mí Goytisolo fue... El Coyote para mí fue muy importante. Y bueno, pues esos son mis referentes y luego pues ya que es que he leído de todo. O sea, mira, en casa hemos hecho muchos traslados, ¿no? En el último traslado, que fue hace 17 años, 16, perdón, 16 años, eran tantas las cajas de libros que dijimos, se acabó.
O sea, no compramos más libros, excepto los que realmente digas, es que este lo tengo que tener y tocar. Y desde entonces vamos a la biblioteca como, pues cada 2, 3 semanas estamos trayendo 3, 4 libros, 2 libros, depende de las temporadas, ¿eh? Porque yo también he tenido temporadas que he leído menos, no he dejado nunca de leer, pero me ha costado un poco más por mis historias. Y Has vuelto a tu ritual sí, iniciático. sí, para mí realmente es muy importante. Y eso, pues decidimos eso. Y ahora, o sea, es mi marido el que generalmente va a buscar los libros, porque le gusta mucho pasear y vivimos en una casa y hay que ir paseando por el campo hasta el pueblo para coger los libros en la biblioteca. Y, y bueno, pues lleva un listado de todo lo que ya hemos leído para no repetir, porque nos empezaba a ocurrir que repetíamos algún libro. Y es una enfermedad, somos letraheridos, que digo yo. Estamos heridos por las letras. No, Bendita enfermedad, es una... bendita enfermedad. Ojalá esa enfermedad estuviera ocupando todas las casas de este Pues sí, país. Supongo, yo creo que nos iría muchísimo mejor a todos si eso pasara. Pero bueno, digamos que este canal se ha creado para eso, ¿no? Sobre todo para que os conozcan todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad y eso, ¿no? Que somos muchísima gente desconocida que andamos por los grupos de Facebook y qué mejor manera que daros visibilidad a través de estas entrevistas para que la gente se convenza un poquito más de todos aquellos posts que vamos poniendo intentando vender nuestros libros y esa es la idea principal con la que se hace estas entrevistas. que lean, que es maravilloso. Pues nada, Carmen, nada más simplemente darte las gracias por este ratito que hemos estado contigo. He disfrutado mucho, espero que tú también y Sí. sobre todo la gente que ha estado con nosotros y por supuesto daros las gracias a todos los que habéis estado aquí y bueno, como ya sabéis, cuando paséis por YouTube, que este vídeo irá por entonces al canal, pues le dais un like y una suscripción si os ha gustado, porque a mí me ha encantado la entrevista con Carmen y nada, poquito más, lo dicho, Carmen, esta es tu casa, este es tu canal, cuando quieras y tengas a bien, podrás pasarte por aquí cuando tú quieras a seguir promocionando tus libros y espero que en este caso la próxima vez sea como has dicho antes, con una editorial que te respalde bien por detrás y que sigas disfrutando de lo que más nos gusta, que son los libros. Así que nada, dejo que te despidas y muchísimas gracias por todo. Pues muchas gracias, Oscar. Nos vemos. Pues nada, venga, un abrazo. Hasta Gracias. siempre. Venga. Adiós.